de olivo alrededor de tu mesa. 4. He aquí que así será bendecido el hombre que teme a Jehová. Bendígate Jehová desde Sión, y verás el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y verás a los hijos de tus hijos. Paz sea sobre Israel. Oremos. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias en esta mañana, en este tu día santo, para que tú nos ayude, Padre Santo, a compartir este salmo, que no es más que tu palabra, Señor, expuesta en las Sagradas Escrituras. Te pedimos, Señor, que tú edifiques a tu iglesia en esta mañana y que aquellos hermanos que aún no andan en tus caminos, aquellos hermanos que aún no temen de Dios, que puedan venir al arrepentimiento en esta mañana y proclamar tu nombre a todo lo alto. En el nombre amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bien, amigos y hermanos, el tema, como vemos, tiene por título los beneficios o las bendiciones que el temor de Dios trae a nuestras vidas. Este libro de los Salmos se le atribuye a varios autores. Sin embargo, fue el rey David quien al recitarlo le adjudicó el carácter de canciones inmortales de alabanza. Junto con este Salmo 128, el Salmo 127, que nos habla de la prosperidad que viene de Jehová, este Salmo enfatiza en el hombre, enfatiza en la familia, donde la piedad trae estabilidad y paz, donde hay una esperanza para el individuo, para la familia y para la nación donde vivimos. Martín Lutero, uno de los padres de la Reforma Protestante, llamó a este salmo una canción de bodas para bendecir el matrimonio. Algunas personas no le prestan mucha importancia a este salmo y es muy discutido y es objeto de mucho análisis, interpretaciones. Sin embargo, podemos ver en los versículos que acabamos de leer que el hombre que teme a Jehová es bendecido. Y cuando hablamos del hombre, hablamos de la mujer también, como dice mi amada hermana, de los niños, ¿verdad? Cuando hablamos de que la familia será bendecida o es bendecida, estamos hablando que el padre, la madre, los hijos, pero que usted también será bendecido en su trabajo, será bendecido en el centro educativo donde estudia, en la universidad, en el colegio. Habrá bendiciones para usted en todas las áreas de su vida. Y también nuestra nación es bendecida. Cuenta la historia que un piloto junto a su esposa volaba una aeronave y viajaba de una ciudad a otra. Al llegar a la ciudad destino, las condiciones atmosféricas, el clima era bastante dificultoso. Había grandes nubarrones, nubes. Las condiciones eran totalmente invisibles para el piloto. Sin embargo, cuando llega a la ciudad de destino, él no puede aterrizar porque el encargado de la radio le dice que las condiciones son difíciles. Él se mantiene entonces en el aire, dando vueltas en círculos por espacio de media hora, hasta que decide bajar su aeronave y aterrizar justamente donde debía de hacerlo. Cuando este señor, el piloto, baja, llega a tierra, aterriza,
le preguntan que cómo había hecho él para poder aterrizar cuando las condiciones eran desfavorables totalmente. Y él le dijo, si no hubiera mantenido una comunicación constante con el piloto, si no lo hubiera creído, si no lo hubiera obedecido y seguido sus instrucciones, no hubiese podido aterrizar. Y eso pasa, nuestros hermanos, en nuestra vida como cristianos. Si no tenemos una comunicación constante con nuestro Dios, si no andamos en sus caminos, si no obedecemos a su palabra, a sus estatutos, sus mandamientos, entonces andaremos perdidos, andaremos separados de Él. A veces en nuestras vidas se nos presentan situaciones difíciles, en la familia, en la escuela, los estudiantes a veces confrontados con los docentes. Pero es importante tomar en cuenta que siempre Dios estará con nosotros. Cuando nosotros tememos a Dios y obedecemos su palabra. Ese es el título del mensaje, el temor de Dios y los beneficios que ese temor nos trae a nuestras vidas. Pero estamos hablando de un temor reverente, ¿verdad? Un temor no de pánico ante nuestro Dios, sino más bien de reverencia, de darle todo el honor y toda gloria a nuestro Dios. Entonces, en esas condiciones, ese temor de que estamos hablando es el que nos mantiene en oración constante con nuestro Dios. Es el que nos mantiene apegados a sus mandatos, en obediencia. Eso mismo pasa muchas veces con la fe. A veces, y me ha ocurrido, he querido buscar un documento o buscar algo y no lo encuentro. Lo último que pasó fue nuestro medicamento. La receta de un tratamiento continuo en el seguro no aparecía. Nosotros fuimos, bueno, buscamos todo en la casa. No aparecía la receta de uso continuo, la copia para seguir buscando los medicamentos. Por favor, parece como... ¿Está bien? Ok, muy bien. Entonces, si usted me oye bien allá, yo creo que los hermanos aquí me oyen también. Entonces, digo, mi amor, así que yo le digo a mi esposa, vamos a la farmacia porque ya no la encontramos, vamos a darnos por rendido. Cuando llegamos allá nos dice la joven, bueno, ¿eso es de cuándo? De enero. Tienen que seguirla buscando. Digo, pero mira a ver si hay una copia aquí. No hay. La de enero todas se fueron. Síganla buscando. Digo, bueno, ¿y ahora? Pero nosotros muchas veces hacemos las cosas al revés. Entonces, cuando llegamos a la casa, ¿qué hicimos? Vamos a orar y a pedirle a nuestro Dios que nos diga dónde está esa receta. Y ahí mismo nos pusimos a orar. Y digo, déjame buscar aquí. Y ahí estaba. Y yo lo había buscado. Entonces, muchas veces lo que hacemos es eso, que nos olvidamos de Dios, no confiamos en Dios. No tenemos la fe que el Señor demanda de nosotros. Entonces, cuando no hacemos eso, eso es lo que nos pasa. Nos pasa sin sabores, pasamos sin sabores, amargura, situaciones difíciles. Digo, oye, ¿y ahora? El medicamento lo necesito. Pero tú hiciste lo que tenías que hacer. Como una vez que yo no encontraba las llaves del vehículo y tenía que salir. Y viene un hermano y me dice, ¿y usted hizo lo que tenía que hacer? Digo, vamos a hacerlo entonces ahora. Y ahí aparecieron las llaves. Parece como que fuera algo que yo me estoy inventando, una película de ficción que estamos viendo. Pero el Señor dice que no nos dejará ni nos desamparará. El Señor siempre está con nosotros. Y tenemos que confiar en Él, poner nuestra confianza en Él. Y es un Dios grande, un Dios todopoderoso,
creador del cielo y de la tierra. Entonces, Él hizo todo. Y hasta nuestras propias vidas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Poner nuestra vida en manos de Él para que sea de beneficio nuestra vida para nosotros. Entonces, estamos hablando del temor, pero ese temor lo define el diccionario como un miedo que tenemos, ¿verdad? ¿Miedo a qué? Miedo a perder un trabajo, miedo a la inseguridad. Usted cuando sale de su casa sale con temor. Miedo a las guerras. Afortunadamente nuestro país ha vivido mucho tiempo de relativa paz. Pero hay países en el mundo que hoy están bombardeando. Siria no sale de una guerra. Italia, Ucrania, Rusia y esa parte del Oriente vive constantemente en asuntos de guerra. Irak se vio involucrado en guerra y todavía hoy los remanentes de esa guerra cuando explotan un camión lleno de explosivos, mueren centenares de personas. No hay paz en el mundo, sin embargo nuestro país vive en una relativa paz. Pero nosotros vivimos con inseguridad también, igual que muchos de ellos. Ese es el temor, según lo define el diccionario, ¿verdad? Según lo define el mundo, pero la palabra de Dios nos habla de otro temor. Es el mismo, pero de otro enfoque. La palabra de Dios dice que el temor a Dios es reconocer su majestad, el poder y la santidad de Dios. En otras palabras, es el respeto absoluto que debemos tener hacia nuestro Dios. Es respetar lo que Él ordena, respetar sus estatutos, sus mandamientos, su palabra. Es como un hijo cuando debe dar el respeto debido a su padre, ¿verdad? Porque su padre lo ha criado, lo engendró primero y le sostiene su padre. Entonces el temor que nosotros debemos tener ante nuestro Dios, ese temor reverente, por cuanto nuestro Dios fue nuestro creador y a Él debemos darle toda gloria y todo honor. Entonces ese temor, amados hermanos, es el que tenemos que tener nosotros, porque es el temor que nos mantiene en oración constante con Dios, en comunicación constante con Dios. Es el temor que nos mantiene en sus caminos y no apartado de Él. En el libro de Proverbios, capítulo 1, versículo 7, Proverbios 1:7, dice la palabra: el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Entonces, temer a Jehová es de sabios. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Yo lo reafirmo y lo creo. Pero los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Cuáles son los insensatos? Aquellas personas que son falta de juicio, ¿verdad? Falta de moderación. En Lucas 6, 46 y 49, no lo busquen, voy a señalarlo. Aquí vemos los dos cimientos. ¿Recuerdan ustedes que lo han leído bastante en la Biblia? Aquel que construyó su casa sobre la roca. Vinieron vientos, vino el mar, las aguas, dieron con ímpetu contra esa casa y no cayó. ¿Por qué? Porque tenía fundamentos. Fundamentos. Y ese fundamento es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Una edificación que se construye sobre una roca, difícilmente un terremoto la pueda tumbar. Pero, ¿qué hizo el insensato? ¿Qué hace más bien el insensato? El que es falta de juicio. Construye su casa sobre la arena. Cuando vienen los vientos, vienen las olas del mar, derriba esa casa.
¿Por qué? Porque no tiene fundamento. Así pasa en la vida de nosotros. Cuando no ponemos a nuestro Dios como el fundamento de nuestras vidas. Cuando no tenemos nuestra vida centrada en Cristo Jesús. Y recuerden a Job, por ejemplo. Todos conocemos la historia de Job, ¿verdad? Cuando Job, una persona temerosa de Dios y apartado del mal. Vamos a leerlo en Job. Job 1. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. En el 8 dice: y Jehová dijo a Satanás, después que le permitió, ¿verdad?, zarandearlo: ¿no has considerado a mi hijo Job, que no hay otro como él en la tierra? Estoy en el 8, versículo 8. Job capítulo 1, versículo 8. Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Job era una persona temerosa de Dios, temía a Dios. Y nosotros vimos las bendiciones que trajo nuestro Dios a la vida de Job, una vez que le permitió a Satanás que pudiera zarandearlo. Es decir, porque Satanás le reclamó y le dijo: bueno, pero Job tiene que rendirte tributo, tiene que bendecirte todos los días, porque mira todo lo que tú le has dado. Entonces Dios permitió que él lo atacara, ¿verdad? Atacara su cuerpo, más no su alma, porque el alma le pertenecía a él. Entonces él pasó por todas las aflicciones que un hombre en la tierra creo que no ha pasado, hasta llegó a tener sarna y rascarse con tiestos para poder calmar esa comezón en su cuerpo. Pero Job era un hombre temeroso de Dios y apartado del mal. Recuerden que la mujer, su esposa, la que dormía con él, le dijo: oye, pero todavía tú le sigue a Dios. Maldice a Dios y muérete. Y él le dijo: como mujer fatua has hablado. O sea, estamos hablando como el insensato, ¿verdad? Falta de juicio y de moderación. Entonces Job se mantuvo confiando en Dios. Vemos entonces en los versículos 1 y 2, en el Salmo 128, que es el que nos sirve de base para esta enseñanza, que dice lo siguiente, ya lo leímos, pero vamos a repetirlo de nuevo. Dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová. El que teme a Jehová es bienaventurado. Y bienaventurado es ser feliz, 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 3 veces feliz. Bienaventurado, o sea, dichoso, aquella persona que teme a Jehová, que anda en sus caminos. Cuando comieres el trabajo de tus manos, bienaventurado serás y te irá bien. Nuestra labor será productiva cuando tememos a Jehová. Comeremos en paz. Ese temor de que hemos hablado implica confianza en Él. Versículos 3 y 4. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. El vid, la vid, el árbol que produce la uva, de la cual se saca un sabroso vino, que producen incluso en la tierra del hermano Medina, en Neiva.
un jugo muy delicioso antes de fermentarse. Después que se fermenta, es un problema. Y el olivo es la planta que produce la aceituna. 4. He aquí que será bendecido el hombre que teme a Jehová. Aquí vemos la familia como grandemente bendecida, el trabajo, nuestros estudios son bendecidos, nuestra cartera, bendecida, aumentada, multiplicada. Entonces, esta condición debemos de, nosotros los cristianos, de ponerle mucha atención, porque la palabra de Dios es infalible, la palabra de Dios no se equivoca. Y si nosotros le creemos a la palabra, tenemos que obedecerla. Tenemos no solamente que escucharla, que no entre por un oído y no salga por el otro, sino aplicarla a nuestras propias vidas, obedecer la palabra de Dios, andar en sus caminos, tener una vida de piedad. Y es que esa vida nos apartará de todo mal, nos aparta del mal, porque tenemos nuestra vida centrada en Cristo. Y nuestros pensamientos están centrados en Cristo, no están pensando en la maldad y en hacer cosas de la cual podamos luego arrepentirnos, porque estamos centrados en Cristo. Oramos constantemente a Él en todo momento. Leemos su palabra, hacemos nuestros devocionales, le obedecemos, que implica muchas cosas. Obedecer a Dios, obedecer su palabra, implica muchas cosas. Amar a nuestros hermanos, amar al prójimo. Entonces, en el versículo 5 dice: bendígate Jehová desde Sión, y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida, y veas a los hijos de tus hijos. Ahí vemos, hermanos, la bendición de Dios para nuestra nación. Y veas el bien de Jerusalén todos los días de tu vida. No dice un día, ¿no? ¿Verdad? El domingo, el día santo. Sino dice todos los días de tu vida. Y veas a los hijos de tus hijos. Es decir, tu vida será prolongada a causa de este temor de Dios. La nación será protegida, será bendecida cuando tememos a Jehová. Y ya yo señalaba que en muchos países hay guerras y asomos de guerra. Sin embargo, nuestro país, a pesar de las situaciones que vivimos, que no vivimos en un paraíso, pero la última vez que hubo una conflagración en nuestro país fue en el año 1965, que hubo un enfrentamiento entre bandos civiles y militares. La famosa llamada Guerra de Abril de 1965. A partir de ahí no ha habido otro episodio igual a ese. Pero recuerden, amados hermanos, que nuestra bandera tiene un escudo y en el escudo tiene la palabra de Dios abierta en el libro de Juan, capítulo 8, creo que versículo 32, que dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Eso dice mucho de una nación. Y según se dice, es la única nación, el único país que tiene en su escudo, que está en el centro de su bandera, su símbolo patrio, la Santa
las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, con un mensaje que no tiene desperdicio y que es muy mal interpretado por mucha gente, hasta por los gnósticos. Tengo un compadre que es gnóstico, me dice, mire, el Señor dice, en la palabra de Dios dice, conocer la verdad y la verdad os hará libre. Ustedes saben que los gnósticos parten de conocer, de investigar, de buscar la razón de las cosas para entonces creer. Nosotros creemos por fe. Entonces yo le digo a ese hermano, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. No es hurgar, investigar quién es Dios, dónde está, de dónde vino, y Jesucristo, y esto y lo otro. Porque la verdad es Jesucristo. Conoceréis la verdad es Jesucristo, conocer a Dios. No vaya más lejos. Como enseñanza bíblica, si alguno tiene alguna pregunta, algún aporte, alguna inquietud, la puede hacer. Entonces, temer a Dios nos lleva a andar en obediencia a sus mandatos, ya hemos dicho, a sus decretos y ordenanzas. Obediencia a lo que manda su palabra santa y bendita. Pero este temor es un temor reverente al Creador de los cielos y la tierra, al Señor de señores y Rey de reyes. Es un temor que nos lleva a tomar decisiones inteligentes y sabias, porque andamos por camino de paz, porque andamos en la verdad, nuestras vidas andan centradas en Cristo Jesús. Es esta vida que nos lleva centrada en Cristo, caminando con Dios. Y ese caminar de Dios, amados hermanos, no es solamente venir a la iglesia y ocupar un banco aquí. En la misma es obedecer su palabra. Es su palabra, una vez escuchada, ponerla en práctica en nuestra propia vida. Y eso es lo que nos va a dar bendiciones. Y nos va a traer bendiciones a nuestras vidas, a nuestra familia, a nuestra nación. Caminar con Dios es mantener una vida piadosa, una vida de oración, de meditar día y noche en su palabra. Es amar a nuestros hermanos. ¿No es así, mi hermana? Y es que el temor en sí no es bueno ni es malo. Todos tenemos temor. Entonces, va a depender el beneficio o no de qué actitud nosotros asumamos ante el temor. Ya hemos hablado que hay asomos de guerra en el mundo. En esta semana, Rusia, la antigua Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, informó a la comunidad internacional que habían desarrollado un misil que no tiene límites, que llega a donde ellos lo quieran enviar. El misil no tiene límites. Estamos hablando de armas nucleares. Y en estos días se dio la cifra en la televisión de la cantidad de armas nucleares que hay en el mundo. Y es asombroso ver la cantidad. Corea del Norte ha desarrollado todo un programa de armas nucleares. Estados Unidos, ni se diga Estados Unidos, que fue la superpotencia junto con la Unión Soviética en los tiempos de la Guerra Fría, antes del derribamiento del muro de Berlín, ¿verdad? Entonces, hay asomos de guerra. Entonces, depende la actitud que nosotros asumamos ante el temor. Vamos a leer en el libro de los Evangelios, según Marcos, capítulo 4, versículos de 35 al 41. Marcos 4, 35. Leemos. Dice, aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, estamos hablando del Señor Jesucristo, ¿verdad? Pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca. Y había también con él otras barcas.
Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, hacía agua, ¿verdad? Y él estaba en la popa, que es la parte de atrás del barco, durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar: Calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo: ¿Por qué estáis así amedrentados? ¿Cómo no tenéis fe? 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿Quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? ¿Cómo fue la respuesta? Temieron con gran temor. Tenía miedo de perecer. Cualquiera diría, ¿eh? En el libro de Daniel, capítulo 4, vamos allá, Daniel 4, estoy poniendo a leer mucho, no se me canse, mis hermanos, que ahora es que estamos comenzando. Gracias, gracias. Es que usted me quiere mucho, mi hermana Juana. Me quiere demasiado. Daniel 4, 29. Dice: al cabo de 12 meses, paseando en el palacio real de Babilonia, habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Vean eso. Aún estaba la palabra en la boca del rey, cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. Y de entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como los bueyes te apacentarán. Y 7 tiempos pasarán sobre ti, hasta que reconozca que el Altísimo tiene el dominio en el reino de los hombres, y lo da ¿a quién? A quien él quiera. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado de entre los hombres, y comía hierbas como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo, hasta que su pelo creció como plumas de águilas, y sus uñas como la de las aves. Mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo, y mi razón me fue devuelta, y bendije al Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno, y su reino por todas las edades. Entonces vemos aquí qué nos pasa cuando nosotros confiamos en nuestra propia fuerza. Cuando nosotros pensamos o nos olvidamos de Dios y pensamos que nosotros podemos resolver las cosas sin su ayuda. Aquí estamos hablando del Altísimo, quien da lo que Él quiere a quien Él quiera. Pero cuando este hombre alzó sus ojos al cielo y se arrepintió, ¿por qué? Porque vio las consecuencias de su actitud. Porque él pensaba que era él el todopoderoso, que había hecho todo, un rey, donde todo el mundo había que adorarle y arrodillarse ante sus pies. Pero cuando él alza los ojos al cielo y bendice a Dios, ¿qué pasa? El Señor le restituye las bendiciones, lo aparta de esa situación de calamidad por la que tuvo que pasar. Y entonces vemos entonces aquí la consecuencia de esa bendición.
Cuando Dios ordenó a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, su único hijo, ¿qué hizo Abraham? Obedeció a Dios. Dios le dijo, ve, y él fue. Su hijo, su único, y él fue a obedecer a Dios, a cumplir el mandato que Dios le había dado. ¿Y qué pasó? Cuando él extendió en el capítulo 22, versículo 12, él se detuvo, él detuvo su mano por la voz de Dios, dice, y no extienda tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste a tu hijo, a tu único hijo. Abraham le obedeció a Dios. Oigan, su hijo, su único hijo. ¿Quién de nosotros pudiera tener un corazón así? Todavía tenemos 20 hijos. Y dame el más chiquito. Sacrifícalo. Oye, no es fácil. Pero Abraham escuchó la voz de Dios. Dios lo probó. Oigan cómo dice. No extienda tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Ya lo probó, ¿verdad? ¿Qué mejor prueba que esa? Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único hijo. ¿Verdad que dicen que Abraham es el padre de la fe? ¿Verdad? Entonces, como yo decía anteriormente, esa fe es la que nosotros como cristianos debemos de tener ante Dios, ante las circunstancias, ante los eventos que en nuestra vida nos ocurren. Poner a Dios en el primer lugar y en el centro de nuestra vida. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Y qué pasará con las demás cosas? Van a ser añadidas. Y Dios no da poco. Dice que da abundantemente y sin reproche. Entonces, amados hermanos, el temor de Dios nos trae grandes bendiciones. El temor de Dios no es otro que obedecer su palabra. No es otro que andar en sus pasos y sus caminos. No es otro que apartarse del pecado y de las cosas del mundo y venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y en fe. En el libro de Eclesiastés, voy a leer, por favor, para avanzar un poquito, que ya el tiempo. Quería saber si hay algunas preguntas, intervenciones. Hay, ok, muy bien. Ok, muy bien. Amén. Amén. El micrófono, por favor, hermano. Sí. ¿Me debe el mío? Me debe el mío. Ok. Uno, dos, uno, dos. Uno, dos. Uno, uno. Uno, dos, uno, dos. Ya. Exacto, exacto.
gozosa. Amén. Wow. Así es. Sí. En el libro de Eclesiastés, ¿hay alguien más que quiere intervenir? Para que el micrófono sepa dónde va a ir. Bien. En el libro de Eclesiastés, capítulo 12, versículos 13 y 14, dice la Escritura lo siguiente. En el 13. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. La persona que teme a Dios tiene cuidado de ofender a Dios. Procura andar de acuerdo a su voluntad. Ya vimos el caso de Job. Yo tengo un hermano que cuando yo le predico la palabra y le digo, oye, arrepiente de tu pecado, va a haber un juicio. Dice, olvídate, no, háblame de otra cosa. Digo, habrá un juicio y los que no se arrepintieron de su pecado van a un lugar de condenación. Deja que yo me vaya donde sea. Entonces estamos viendo ahí una persona que no tiene temor de Dios en su corazón. Yo le pido a ustedes, mis hermanos, que oren por él, que sigamos orando por él, para que nuestro Señor ablande su corazón, que ha ablandado corazones más fuertes que ese, y han venido a los pies de nuestro Señor y Salvador. Yo digo, bueno, la grandeza del padre Abraham es grande. Sí. Y la de Job no es pequeña. Ahora, en este tiempo estamos viviendo donde hay muchos padres que son indolentes. Que si, por ejemplo, Dios le mandara una prueba para ellos o para su hijo, serían capaces de sacrificar no uno, todos. Pero Job, no fue una ni dos pruebas que pasó. Y digo, caramba, yo le pido perdón a Dios porque si Dios le dio ese poder de llamarle o que se le llame al padre Abraham, padre de la fe, yo creo que Job es quedado un poco alejado de ese título. ¿Qué usted puede decir? Usted dijo que los dos pasaron situaciones en su vida. Hay padre hoy que no sé la calidad, la cualidad de un buen padre, no sacrificar a nada que quiera, ni a un chivo, porque hay mucha gente de mascota hoy que la tratan con mucho respeto y mucho amor. Pero también hay padres indolentes, bueno, si matan a su esposa, bueno, ¿qué no harían cosas? Pero si le matan un mal, por ejemplo, para ellos mismos, como a Job, la lepra, no fue la lepra, fue algo más. Sí. Y sin embargo, la muerte de sus hijos. Yo me siento humildemente, decir, caramba, ¿cuál de los dos podría ser el padre de la fe? Porque yo no quisiera escatimar en la calidad de Abraham, pero tampoco de lo de Job fue grande, porque hay veces que si a mí no me duele un hijo, no me importa, pero cuando una cosa llega en el cuerpo de uno, no una y dos veces, hay que pensar en eso. Explíqueme eso, y escúcheme. Bueno, mire, Abraham iba a sacrificar a su hijo. Dios le dijo que sacrificara a su hijo, su único hijo. Y tuvo una grandeza, como usted dijo, ¿verdad? Fue un hombre grande, porque andaba en los caminos de Dios y obedecía a Dios. Y Job no fue él mismo quien tomó la decisión, ¿verdad? Sino que vino algo de fuera, vino Satanás y destruyó su familia, todos sus bienes, su casa y todo. Pero él se mantuvo firme ante nuestro Dios. O sea que los dos tienen sus méritos. No vamos a desmeritar a uno por encima de otro. Tienen sus méritos.
Y los dos tuvieron fe. Sí. ¿Usted? Sí. Porque hay que tal cosa. Sí. Abraham tomó la decisión. Partió de él. Partió de él de llevar a su hijo. Entonces, Sí. mientras que Job obedeció al Señor, Le fue quitado. con todo que fue quitado. Hay que estar, creo yo, que hay que estar la Todo esto. Eh, Pero cuando la cosa en contra de sí mismo, no es lo mismo en contra de un tercero, que es su hijo, o una mujer. Teito, ¿tú vas a hablar? El señor Monegro allá. Sí, hermana, o sea, no entren en discusión entre ustedes. Sí. Vamos a ver, hermano. Sí, hermanos, hay dos puntos que la Biblia es clara. Primeramente, Dios le habló a Abraham, ve y sacrifica a tu hijo. O sea, ve, obedece. ¿Y qué hizo Abraham? Obedeció. Job, o sea, como dijo la hermana, Job fue un acto providencial de que Dios permitió, dio Dios permiso. Exacto. Pero Dios no le dijo, mira Job, sacrifícame tus 10 hijos. Pero también se le llama padre de la fe a Abraham, porque aún los mismos apóstoles mencionan que Abraham es el padre de la fe. ¿Por qué? Por cuanto obedeció la palabra directa del Señor. Excelente. Con alumnos así el profesor va en coche. Quiero terminar, mis hermanos, porque ya son las 10 de la mañana, con la lectura de 2 de Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Vamos a leer, que ya el tiempo se nos fue. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vemos aquí, mis hermanos, que el temor de Dios nos santifica, por lo tanto, nos permitirá ver a Dios, ¿verdad? Porque dice la palabra que sin santidad nadie podrá ver a Dios. Entonces, hermanos, nuestra exhortación a nuestros hermanos de la fe, a fortalecer cada día más la fe, a centrarnos en Cristo, a andar en sus pasos y sus caminos, obedecer sus mandatos, mandamientos, decretos, estatutos y ponerlo por obra. Y aquellos hermanos que aún no conocen a Cristo, le llamamos en esta mañana al arrepentimiento, arrepentirse de sus caminos, vamos a llamarle de sus caminos, de los pasos por los cuales andan, separados de Dios, para que puedan también tener temor de Dios, arrepentirse de sus pecados y que el Señor los pueda perdonar. Para que andemos en santidad, como dice Eclesiastés, sin la cual nadie verá al Señor. Vamos a orar. Amante Dios y Padre, te damos gracias en este tu día santo por esta enseñanza que hemos compartido con nuestros hermanos. Te pedimos, Señor y Dios, que tú agregues sabiduría a estas palabras, Señor, y que podamos ponerlas por obra. Que estas palabras hayan penetrado en el corazón de aquellas personas que aún no andan en los caminos de Dios, para que puedan arrepentirse de sus pecados y venir a Cristo Jesús en arrepentimiento y fe. En el nombre amado de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Vamos al receso ahora, hermano.